En cuanto a los recursos técnicos, se pueden llamar recursos técnicos a todos aquellos por medio de los cuales se va a realizar las acciones de mantenimiento. Son un recurso de apoyo para los especialistas en cada actividad. Se pueden clasificar en materiales, repuestos, herramientas, equipos e instrumentos. En cuanto a los materiales, podemos denominar a todos aquellos renglones que facilitan el acople, ensamble, limpieza y ajuste de los repuestos objetos a acciones de mantenimiento. Son los diferentes insumos que tienen una vida útil muy corta y que pueden ser utilizados en diferentes sistemas. Por ejemplo, los paños, el agua, el jabón, lubricantes, baldes, todos, entre otros. Cuando hablamos de repuestos nos referimos a todos aquellos renglones que forman parte de un objeto. Por ejemplo, la maquinaria, un equipo, la instalación o la edificación. Generalmente tienen un serial de parte asignada por el fabricante o por el proveedor. Tienen una vida útil definida por el fabricante. Y los repuestos tienen algunas especificaciones y características muy particulares que se deben tener en cuenta en el inventario para su sustitución cuando se presentan averías. En los repuestos tenemos rodamientos, sellos, ejes, correas, poleas, bobinas, válvulas, pistones. En cuanto a los equipos, son todos aquellos que no pertenecen al sistema productivo, que facilitan la ejecución de acciones de mantenimiento, teniéndose en cuenta que también ameritan la ejecución de instrucciones técnicas de mantenimiento de acuerdo a su uso, es decir, atendidos bajo la modalidad de mantenimiento circunstancial. ¿Sí? Soldadores, compresores, tornos, lijadoras, cortadoras, entre otros. En cuanto a los instrumentos, son aquellos que controlan, miden y ajustan la ejecución de las actividades de mantenimiento e informan al ejecutor sobre el avance del procedimiento que se está llevando. Eh, Calibradores, manómetros, controladores, medidores de nivel, amperímetros, voltímetros. Y ya cuando nos referimos a las herramientas, son todos aquellos que facilitan al ejecutor las acciones de mantenimiento sobre los objetos que les va a realizar el mantenimiento. Generalmente están formados por una sola pieza y en oportunidades vienen en presentaciones de conjunto o agrupaciones. Un juego de llaves, martillos, alicates, brochas. Cuando pasamos a lo que son los recursos financieros, hablamos de que son todos los recursos económicos que se utilizan para la ejecución de las actividades de mantenimiento. Para tener una óptima gestión de mantenimiento se debe tener un presupuesto establecido, partiendo para ello desde los costos de la misma. Entonces, los costos de mantenimiento son aquel valor monetario que resulta de la inversión de recursos para la ejecución del mantenimiento. Y de acuerdo a la información que se tenga sobre las actividades ejecutadas, los costos deben clasificarse en fijos, variables directos o indirectos para poder relacionar esta información, los presupuestos de la organización y tener proyecciones cercanas a la realidad. En cuanto al modelo de decisión del costo de riesgo, tenemos que, según Woodhouse, para determinar la frecuencia óptima de inspección y mantenimiento se requieren de la construcción de dos curvas. Una que nos va a representar el, el costo de riesgo asociado a una falla y otra que nos va a indicar el costo de las diferentes políticas de inspección y mantenimiento que se van a tener y se van a combinar en un modelo de decisión conocido como costo-riesgo. En los años recientes, grandes corporaciones, especialmente las de los hidrocarburos, han tomado este modelo costo-riesgo debido a que el mismo les permite comparar los niveles de costos asociados a una acción de mantenimiento contra el nivel de riesgo de reducción o mejora en el desempeño. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo va a influir en la producción el hecho de tener que hacer un mantenimiento, si nos puede bajar nuestros niveles de producción y cuál es la incidencia en la compañía? Entonces, seguimos con los fallos en el mantenimiento. Por el periodo de vida de los objetos.
los objetos tienen periodos de vida. Porque los sistemas tienen, después de un cierto tiempo de uso, comienzan a presentar ciertas fallas por no haberles hecho mantenimiento. La edad del sistema, todo esto influye y las funciones que realiza el equipo. Por eso, paulatinamente se debe hacer un estudio de estas fallas y verificar el por qué se están presentando. Entonces, van a haber periodos de los objetos, van a haber fallos asociados a los periodos de vida del objeto. Se toma en cuenta generalmente, se describe su vida útil en 3 periodos o etapas de vida. El periodo de arranque se inicia al principio de la vida del objeto, es decir, cuando el objeto o sistema comienza su funcionamiento. Durante el periodo de arranque, la recurrencia de las fallas es alta debido a las pruebas que se van realizando a su normal funcionamiento. Estas fallas van disminuyendo con el tiempo y hasta que llegan a estabilizarse. Según Zambrano, en la Covenin, nos dice que por lo general se cumple que existe un alto nivel de roturas, la confiabilidad es muy baja y la corrección de los defectos de fábrica, la frecuencia de fallas llega a disminuirse hasta estabilizarse en un índice aproximadamente constante. Entonces, los tipos de mantenimiento comúnmente aplicados en esta etapa son rutinarios, están programados y circunstancial si en algún momento se requiere. Tenemos el periodo de operación normal. Este periodo ocurre posterior a la etapa de nacimiento. Las fallas permanecen durante cierto periodo de forma constante. Este abarca la mayor parte de la vida útil del objeto. ¿Sí? Entonces, según Zambrano, Covenin 304993 nos indica que las fallas son debidas a la acumulación de esfuerzos por encima de la residencia de diseño y de las especificaciones, falta de lubricación, mala operación, imponderables como lo constituyen las fallas en otros interconectados, materia prima, fluctuaciones de energías u otros. Los tipos de mantenimiento que se realizan durante esta etapa comúnmente son rutinarios, programados y circunstanciales. Por alguna avería se hacen mantenimientos correctivos y preventivos. Cuando ya el equipo llega a un periodo de desgaste, entonces ya está llegando al final de su vida útil, comienzan a aparecer fallas recurrentes a lo largo del tiempo. Ya es por fatiga, erosión, corrosión, desgaste mecánico. Y los tipos de mantenimiento que comúnmente se aplican en esta etapa son rutinarios, programados y circunstanciales. Una avería con gran auge, al igual que se realizan sus mantenimientos correctivos y preventivos. En este periodo ya se ha recopilado suficiente información como para elaborar los planes y programas de mantenimiento, porque ya se conoce el sistema. En cuanto a la criticidad del sistema, entonces Murillo nos indica que la catalogación de un componente como crítico supone la exigencia de establecer una tarea eficiente de mantenimiento preventivo y predictivo que permita impedir sus posibles causas de falla de ese equipo, y debe considerarse 2 aspectos: la probabilidad de aparición y su severidad. Entonces, en algunos casos puede presentarse la situación de que no exista una base de datos verdaderamente confiable y eficiente para el cálculo de las probabilidades anteriormente mencionadas, y puede considerarse el impacto sobre la función o funciones definidas para el sistema en estudio como criterio único para catalogar la criticidad de los fallos en los equipos. A esta criticidad le hacemos un análisis
que según Huerta nos indica que consiste en una metodología con la cual es posible jerarquizar sistemas, instalaciones y equipos en función de su impacto global basada en la realidad actual con el fin de actualizar la toma de decisiones acertadas y efectivas, direccionando el esfuerzo hacia los recursos de las áreas donde sea más importante y sea más priorizado. Luego de realizar este análisis se obtiene una lista ponderada donde se encuentran todos los elementos del universo analizado, ordenados desde el más crítico hasta el menos crítico. Y se clasifican en alta criticidad, mediana criticidad y baja criticidad. Una vez que ya se ha identificado todas estas zonas, es más fácil diseñar una estrategia para realizar los estudios o proyectos que mejoren el desempeño dentro de la organización. Las áreas más comunes de aplicación son mantenimiento, materiales, inspección, disponibilidad de instalaciones y equipos. El análisis de criticidad se debe realizar cuando se presenten necesidades como fijar prioridades en complejos, administrar los recursos que ya sean escasos, crear valor, determinar el impacto en el negocio y aplicar metodologías de confiabilidad operacional. Entonces, basado en esta información, tenemos unos criterios que son fundamentales para realizar este análisis, que son el tiempo promedio para reparar, el impacto operacional y los costos. En cuanto al promedio de tiempo para reparar, es la medida de distribución del tiempo de la reparación de un equipo o sistema. De otra manera podemos decirlo que mide la efectividad de restituir la unidad a condiciones óptimas de operación una vez que la unidad se encuentra fuera de servicio por una falla dentro de un periodo de tiempo determinado. Entonces, para realizar el cálculo de estas debemos previamente realizar el cálculo de horas de fallas así como también de fallas presentadas. En cuanto al impacto operacional, es el porcentaje de producción que se afecta en el tiempo en que ocurre la falla, o también puede entenderse como la capacidad que deja de producir la empresa cuando ocurre esta falla según sea el caso. En cuanto a los costos, se refiere a lo que implica realizar el mantenimiento o la reparación total de la falla. Otros análisis, otros aspectos que vamos a validar es el impacto en la seguridad en el ambiente laboral, entonces que va asociado a la posibilidad de ocurrencia de eventos adversos de eventos adversos con daños a personas o daños al ambiente. En cuanto a la utilización, comúnmente llamamos factor de uso, que mide el tiempo efectivo de operación de un activo durante un periodo determinado, que por lo general va expresado de horas de operación durante un día. En cuanto a la frecuencia de falla, se entiende como las veces que falla en cualquier componente el sistema en cierto tiempo y puede expresarse en número de fallas por semestres y años. En cuanto a las fallas o averías, podemos decir que es un hecho fortuito ocurrido a los sistemas u objetos que impide su normal funcionamiento y desempeño. Su tratamiento es sin duda el objeto principal de la función de mantenimiento, ya que en un momento se exige su eliminación, pero nuestra cultura pretende minimizar las averías o el tiempo de parada no programado.